Hola, en esta ocasión vamos a hablarles acerca de la ley del enfriamiento de Newton aplicada a las temperaturas de alimentos, más específicamente a la temperatura de tomate riñón. Primero, para comprender este proyecto necesitamos saber la definición de lo que es temperatura. Temperatura es la magnitud física que mide la cantidad de energía de un cuerpo, objeto o en sí del medio ambiente. Otras definiciones pueden decir que es la magnitud que representa la cantidad de calor o frío que tiene un cuerpo. En cuanto a la ley del enfriamiento de Newton, la ecuación es la siguiente. La temperatura en base al tiempo es igual a la temperatura ambiente menos la diferencia de las dos temperaturas por Euler elevado a la constante de enfriamiento por el tiempo. Básicamente lo que esta ecuación nos muestra es la variación de temperatura que tiene un cuerpo conforme pasa el tiempo hasta llegar a acoplarse a la temperatura ambiente. Y bueno, los objetivos de nuestro proyecto son dos. El primero es analizar las variaciones de temperatura que tiene un cuerpo al estar en diferente temperatura a una temperatura diferente a la del medio ambiente. Y la segunda es aplicar esta fórmula para entender el equilibrio que existe entre la variación del cuerpo o del objeto hasta acoplarse a la temperatura del medio ambiente. Bueno, para la metodología de este proyecto se aplicó un experimento, el cual consta en medir la temperatura de 10 alimentos, en este caso tomates. Bueno, cabe recalcar que para la temperatura corporal de estos tomates fue inducida por estos dos objetos, en este caso es una plancha de calentamiento y una refrigeradora. En el caso de la plancha de calentamiento se la usó con el fin de calentar los tomates con ayuda también de este vaso de precipitado, ya que al agregarle agua se pudo hervir los tomates y llegar a una temperatura máxima de 45 grados centígrados. Y en el caso de la refri se los ubicó por un lapso de tiempo y asimismo se los fue retirando luego en donde obtuvimos que el tomate con la menor temperatura fue de 4 grados centígrados. Ya luego, con ayuda de un termómetro, realizamos la toma de la temperatura, introduciendo este hasta el centro del tomate y luego registrando los datos del tiempo y la temperatura que se dio. A continuación, vamos a dar una pequeña muestra de los resultados de haber medido la temperatura de cada tomate. Ya, en este caso, estamos tomando la muestra 5, es decir, el tomate 5. Ya. Utilizamos una tabla en la cual colocamos como en el eje Y, colocamos la temperatura y en el eje X utilizamos el tiempo. Ya. Tomamos en cuenta que el lugar donde medimos la temperatura de cada tomate, el ambiente sería de 25 grados. Al darnos cuenta que con el paso del tiempo la temperatura del tomate va cambiando, o sea que empieza con una temperatura baja o con una temperatura alta. Al final del tiempo o con el paso del tiempo, esta va a llegar a la temperatura ambiente. Procedemos a determinar la gráfica de las temperaturas. Para determinar la gráfica de las temperaturas tenemos que utilizar la fórmula de la ley de enfriamiento de Newton, que es la siguiente. Temperatura con respecto al tiempo es igual a la temperatura ambiente más la diferencia de las temperaturas por Euler a la menos K por T, por tiempo. Menos K es una constante, la cual tenemos que calcular antes de determinar las gráficas, en la cual utilizaremos los siguientes valores. Tenemos que la temperatura ambiente es 25 grados centígrados
y que la temperatura inicial es 45 grados centígrados y en un determinado tiempo la temperatura bajó a 44 grados centígrados y reemplazamos en la fórmula. Es 44 es igual a la temperatura ambiente, que es 25. La diferencia de temperaturas sería 45 menos 25, ya que se resta la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, que eso es igual a 20. Por Euler a la menos k, que es la constante que vamos a averiguar, y el tiempo en 1.55. Y despejamos k. Se utiliza un logaritmo para... No, se pasa primero este que está multiplicando a dividir. Y para eliminar Euler se utiliza el logaritmo natural, que sería el logaritmo natural de 19 sobre 20 es igual a menos k por 1.55. Y despejamos k. Tenemos que k es igual a menos 0.033 y lo multiplicamos por menos 1 para que nos dé un resultado positivo. Y tenemos que la constante va a ser igual a 0.033. Esta constante nos va a ayudar a determinar la gráfica de las temperaturas, la cual es la siguiente. Que tenemos que la temperatura ambiente va a ser una constante y empieza desde 45, que es la temperatura inicial, y siempre va a tender a llegar a la temperatura ambiente. Bueno, ya una vez habiendo recopilado los datos y haberlos puesto en esta gráfica y haber sacado las diferentes líneas que siguen las temperaturas para alcanzar la temperatura ambiente, podemos juntar las dos gráficas para obtener lo que tenemos aquí. Lo que podemos observar es que tanto las temperaturas que hemos obtenido experimentalmente con las líneas que hemos obtenido analizando los datos que obtuvimos, podemos ver que se cumple lo que dice la ley de enfriamiento de Newton, en donde se puede ver claramente cómo las temperaturas, por más temperatura a la que se encuentren de la temperatura ambiente, estos siempre van a intentar llegar a esta, a pesar de que estos van a tardar más o menos tiempo. Tomando como ejemplo la línea esta azul con esta otra que es más acentuada, vemos como la línea más clara le toma menos tiempo llegar a la temperatura ambiente que la otra. No obstante, podemos ver que los puntos no están encima de la recta, por lo que puede haber errores a veces en la medición o al ver los termómetros o en la toma de tiempo. Y es por ello que no siempre van a caer dentro de la recta, a excepción de los puntos desde donde comienza la gráfica, porque son desde donde se comienza a hacer el análisis. Entonces, con esto podemos concluir que la ley de enfriamiento de Newton sí aproxima cómo las temperaturas van a llegar hasta la temperatura ambiente siguiendo la fórmula que habíamos indicado ya anteriormente, y que esto va a depender del tiempo, como lo podemos ver aquí, y que según si es que está más alejada del punto de temperatura ambiente, esta va a tardar un poco más en llegar a la temperatura que las otras que están a menor temperatura.